Muy buenas tardes. Nuevamente por este medio estoy acá para hacer llegar a ustedes la palabra de Dios, siempre con el propósito, siempre con la finalidad de que la palabra del Señor llegue a suplir alguna necesidad espiritual, sobre todo, moral y aún física, en cuanto a las promesas maravillosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su palabra. Hoy quiero compartir el tema lo viejo y lo nuevo. Es el tema de hoy, lo viejo y lo nuevo. Y está basado en una ilustración que el Señor nos plantea allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 16 y 17. Encontramos aquí, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos dice así lo siguiente: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bien, tenemos aquí esta ilustración y el Señor a propósito nos plantea dos cosas. Dice aquí que si se remienda un vestido viejo con un paño nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, la tela se encogerá al lavarla, la tela nueva se va a encoger al lavarla y que, se tendrá una rotura mayor. ¿Por qué? Porque la tela nueva va a tirar del vestido viejo, la tela vieja, y se va a hacer mayor la rotura. Eso es lo que en primera instancia nos plantea aquí el Señor. Y también dice que si se pone vino nuevo en odres viejos y resecos, el líquido al fermentarse producirá gas y los odres se reventarán. Es decir, poco a poco van a ir haciendo más y más presión hasta que finalmente el odre viejo o los odres viejos se van a tronar o se van a romper. Bien, entonces aquí vemos lo que era común dentro del pueblo de Israel en esos tiempos y que en la práctica te diría nadie haría algo semejante de poner un remiendo nuevo en un paño o en un vestido viejo o poner o meter vino nuevo en un odre viejo y reseco. En la práctica se diría nadie haría tal cosa. Pero de acuerdo al planteamiento que tenemos hoy, sí, esto era lo que de alguna manera estaba ocurriendo. El odre era un recipiente
hondo de cuero o de piel de algún animal cocido en forma de saco. Le cabía cierta cantidad de litros, diríamos hoy, al odre, y bueno, se cerraba por la parte de arriba y se dejaba el tiempo considerable para su fermentación. El vino nuevo, para su proceso, de acuerdo a lo que estamos viendo, de fermentación, debía ponerse en odres nuevos. Sí, diríase, paño nuevo en vestido nuevo, vino nuevo en odres nuevos. Ese sería, o es el planteamiento correcto. Pero, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice esto de acuerdo a lo que emana de la enseñanza de Jesús? Que con su llegada, con la llegada del Hijo del Hombre, así reconocido y identificado, con su llegada a esta tierra, vino el Señor a traer cosas nuevas, una cosa nueva, un anuncio nuevo, un mensaje nuevo, venido del cielo, de la misma presencia de Dios, el Padre, enviado por Él para remover cierto sistema religioso que no estaba funcionando. A esas alturas ya no estaba funcionando y que era necesario innovar, sí, a propósito. ¿Y cuántas veces los pronunciamientos, las exclamaciones del Señor Jesús al citar algún pasaje del Antiguo Testamento y de acuerdo a la ley mosaica, el Señor planteaba lo siguiente: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? Y ya hacía mención del asunto que se tratara, pero luego decía, mas yo os digo. Sí, ahí encontramos, ¿verdad?, cómo el Señor va introduciendo o introdujo las cosas nuevas, sí, y Él trajo para nosotros el reino de Dios, lo acercó, con Él vino el reino de Dios. Él dijo que el reino de Dios en medio de nosotros está o estaba, así le dijo a sus oyentes. ¿Sí? Eso significa, eso quiere decir que el Señor estaba más que consciente que su mensaje, su palabra, su evangelio reunía todas las cualidades, todas las características como para revolucionar. De eso se trató y de eso se trata todavía, de revolucionar, de operar los cambios, las transformaciones necesarias, particularmente en la vida, en el corazón del hombre, ¿sí?, para que de esto surgiera una nueva naturaleza, una nueva creación, esto es, ¿sí? Por eso sus enseñanzas representaban y eran todo un reto para el judaísmo legalista. Y bueno, ahí estaban los fariseos, no todos ellos. Ahí estaban los saduceos, ahí estaban los doctores de la ley, ¿sí? Estaban los escribas, muchos, la mayoría de ellos, prestando atención, pero nada más como para descalificar las palabras de Jesús y pues plantearle otras cosas, resistiéndose ellos, ¿sí?, con una resistencia notable a el cambio, a la transición que el Señor les proponía. Así que Jesús, nuestro Señor Jesús, introdujo una dispensación totalmente nueva. Eso es. Y viendo desde el punto de vista dispensacionalista, encontramos que donde termina la ley, comienza la gracia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, ¿sí? Dice,
que la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Sí. Y ahí está. Termina el Antiguo Testamento prácticamente. Todavía se recorre, se desplaza. En este caso, Juan el Bautista, fue el último de los profetas del antiguo sistema. Y a él le toca presentar al Hijo de Dios, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, así que ahí está la enseñanza del Señor, que el vestido viejo, el odre viejo y el vino añejo representan al judaísmo tradicional. Sí. Y alguien diría, ¿pero por qué? Tenía que ser, ¿no acaso el mismo Dios instituyó, estableció, legisló para establecer todo un sistema religioso en su momento, y del cual él mismo dijo que quien hiciera eso y obedeciera y acatara todo eso, por lo mismo viviría y agradaría a Dios y tendría una vida, pues eso es agradable delante del Señor. Sí, Dios introdujo, Dios estableció el antiguo sistema, sí, pero bien se ve que ese sistema antiguo no había sido establecido para funcionar todo el tiempo, diríase, toda la vida o para siempre. No, en su momento el Señor iba a venir como vino y Él iba a introducir algo nuevo. Así que ya decía, el vestido viejo, el odre viejo y el vino añejo representan al judaísmo tradicional. El pedazo de tela nueva, sí, el odre nuevo y el vino nuevo representan el reino de Dios, representan el evangelio, representan las enseñanzas de Jesús y todo lo que él vino a levantar, a estructurar, a conformar, ¿sí? A darle forma para que no solo las nuevas generaciones, ¿sí? Sino que los mismos judíos accedieran, estuvieran de acuerdo, sí, asintieran de veras con todo su corazón a las enseñanzas de Jesús, tomándolas como verdaderas, y que estuvieran dispuestos a dar ese paso de cambio, meterse en esa transición, en esa transformación, sí, como lo hicieron en su momento, ya hablando de manera individual, un buen número de judíos, sí, que aceptaron, creyeron, sí, vieron más que con buenos ojos lo que el Señor decía y estableció, y dieron crédito a sus palabras y creyeron y se convirtieron y fueron cambiados. Es decir, dejaron el antiguo sistema y tomaron el nuevo de acuerdo a los planteamientos que el mismo Señor Jesús les iba presentando. Así que el hombre nuevo, la nueva criatura, la nueva creación, sí, es como vestido nuevo y odre nuevo. Eso es lo que se plantea aquí en esta escritura. Y las antiguas formas y costumbres religiosas son, ya lo decía, como vestido viejo y odre viejo, ¿sí? Y donde, por cierto, esto no le conviene al hombre nuevo. Si ya hemos experimentado la vida nueva que viene planteando, viene entregando, viene ofreciendo el Señor Jesús, si ya disfrutamos de la nueva naturaleza por fe, entonces, ¿para qué querríamos retomar? Bueno, nosotros como gentiles no militamos, por cierto, en el judaísmo, pero hay hoy en día quienes nos
proponen con alguna frecuencia que aún como gentiles nosotros debamos tomar, ¿sí?, el antiguo sistema judaico. Nosotros somos una nueva creación. Allí en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 15, dice claramente lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, refiriéndose al pueblo de Israel y a todos los que obviamente, bueno, han sido circuncidados, dice no vale nada, ni la incircuncisión, esto es, todos los que hemos nacido dentro de la gentilidad o como gentiles. Sí, ¿qué quiere decir? Que no hay distinción. Dios no hace excepción de personas, ya sea judío o gentil, ya sea de extracción judía o del pueblo gentil. Si acepta a Jesús, si recibimos sus enseñanzas y creemos en Él, ¿sí?, lo mismo que le va a ocurrir por la fe a un judío, le va a ocurrir y lo va a experimentar el gentil. Eso es. ¿Para qué? Para de los dos pueblos, como bien lo dice también el apóstol Pablo en otra parte, de los dos pueblos dice que hizo uno. Tanto de judíos como de gentiles, el Señor hizo un nuevo pueblo. Sí, en este caso constituyó la iglesia suya. Bien, esto nos lleva a pensar que los nuevos creyentes, insisto, ya sean del judaísmo o de la gentilidad, ¿sí?, somos nuevas criaturas. Así lo dice la palabra de Dios. Somos nacidos de nuevo. Hemos experimentado el nuevo nacimiento. Allí está, ya de por sí implantado, el germen de la nueva naturaleza. Claro, esto es un proceso. Hablando todavía o relacionando esto con la conversión. La conversión es dar el giro o hacer el giro, dar la vuelta, ¿verdad? De ir en una cierta dirección, hay un cambio, hay un giro y empezamos a transitar o a caminar en una nueva dirección de acuerdo al propósito de Dios. Sí, tenemos una nueva vida espiritual. Todas estas expresiones encuentran base en la palabra del Señor y estamos dentro de un nuevo pacto. El autor de los Hebreos, ¿cómo habla? Se extiende, se amplía, explicándonos acerca y hablándonos acerca del nuevo pacto. Bástenos leer versículos allí en el capítulo 8 de Hebreos, sí, hablando con respecto al nuevo pacto, que ya se venía manejando y ya había pronunciamientos anticipados desde el profeta Jeremías, por ejemplo. Sí, Cristo estableció un nuevo orden, sí, con nuevas normas, por cierto. Sí, nos mostró una nueva forma de ser, sí, de vivir, de comportarnos, sí, y tenemos nuevas normas para la conducta. Esto es, en la medida que nosotros, cada uno de los que hemos creído en Cristo, nos metemos, como por así decirlo, nos introducimos, nos dejamos absorber o somos absorbidos voluntariamente, ¿sí? Nos empapamos de estas nuevas enseñanzas, se operarán, van a ser evidentes los cambios y la transformación final. Sí, por cierto, hablando e insistiendo ahí todavía que esto es un proceso, pero para nosotros es importante considerar que no debemos mezclar cosas que difieren notablemente. En algún momento, sin una apreciación justa y correcta, a veces pensamos que alguna cosa
o alguna nueva enseñanza o alguna nueva doctrina no nos va a afectar o no nos va a perjudicar como cristianos, pero aquí debemos aprender. Hay casos, hay algunos ejemplos que son más que ilustrativos para nosotros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yéndonos al caso de lo que ocurrió en Galacia, en la iglesia o iglesias, si nos referimos a toda la región de Galacia, había más de una congregación ahí. Pero, ¿qué pasó? Que algunos comenzaron a prestar oído a esas nuevas corrientes, a esas nuevas enseñanzas, y mezclaron cristianismo con judaísmo. Y esto llegó a tener ciertas complicaciones muy notorias y a más de uno lo confundió, quedó confundido, y no dudo que de esos más de uno ya no siguió ni acá ni allá. Sí, ¿por qué? Porque quedaron confundidos. Fue necesario, ¿verdad?, que se trajera de esas regiones esas ideas y aún de lo que ocurrió en Antioquía de Siria, se llevara el asunto a Jerusalén, y esto dio lugar a la celebración del primer concilio de la iglesia allí en Jerusalén en el año 50, para no tratar, no pretender, no, sino para esclarecer debidamente, ¿sí?, sentar bases, ¿sí?, sobre qué debía hacerse, qué debían guardar, qué debían obedecer sobre todo los cristianos convertidos de la gentilidad. Sí, y ahí está claramente el capítulo 15 del libro de los Hechos, narra claramente lo que algunos pretendían o pretendieron, ¿verdad? Que los cristianos se circuncidaran y guardaran algunas cosas de la ley, y bueno, los apóstoles, por ahí Jacobo, el apóstol Pedro, el mismo Pablo, ¿verdad?, interviniendo para, decía, aclarar bien las cosas, y luego enviaron una carta que decía netamente o claramente lo mismo en esencia, sí, una carta que una especie de circular, sí, a todas las demás iglesias para evitar que esta corriente siguiera afectando, siguiera dañando a los cristianos. Sí. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Ahí leyendo en Gálatas, resultado en cuanto a la confusión que esto creó, si es que retrocedo un poco. Allí en Gálatas 3, versículos 1 al 3 dice, Pablo escribiéndoles dice, oh Gálatas insensatos, notemos el término, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice aquí, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí está dando a entender el apóstol Pablo, ¿verdad?, que él se había preocupado, sí, había tenido mucho cuidado en presentar el evangelio, ahora sí, el evangelio completo, sí, centrado fundamentalmente en la obra vicaria de Cristo, en la redención, en la expiación, sí, allí, en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida, ¿sí? Y diciéndoles a los de Galacia, yo ya les expliqué, ya les enseñé, ya los instruí, ya les ilustré, ya insistí en presentarles el evangelio, y decir lo que Cristo hizo por ustedes. Pero dice todavía, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis? Dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está, el planteamiento es claro. O estamos acá, de este lado o de este lado.
o seguimos y nos plantamos en el antiguo sistema o en el nuevo. ¿Judaísmo o cristianismo? ¿Dónde estamos? Sí, no hay lugar a dudas. Aquí Pablo lo dice claramente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Le dijo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es decir, tratando de cumplir, tratando de obedecer todo lo que de la ley emana, ¿sí? Cuando el mismo Pablo en otra parte dice que ellos a los que les hablaba, y aún los padres de la nación judía, esto es, Abraham, que estuvo antes de la ley, por cierto, pero desde Abraham, los padres de la nación judía, Abraham, Isaac, Jacob, y los 12 hijos de Israel, o de Jacob, ¿sí? Dice que ninguno pudo cumplir al 100% la ley. Dice, ¿y ustedes pretenden cumplirla? ¿Ustedes dicen que la están obedeciendo completamente? Notemos allí, sí. Ahora, en Colosas, la iglesia que allí se estableció, algunos hermanos mezclaron, eso fue otra cosa, otra situación, mezclaron el evangelio con la filosofía platónica. Sí. Tomaron algunas de esas filosofías, mezclaron cristianismo con razonamiento humano, porque eso es en esencia la filosofía, razonamiento humano, tratando de hallar las respuestas, si no es que todas las respuestas, mediante el razonamiento, ¿sí? Y bueno, el apóstol Pablo, ahora a ellos, les escribe allí en Colosenses 2, 8 al 10, diciéndoles de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición o tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Notemos. ¿Por qué idea o por qué sistema nos queremos conformar o transformar? ¿O qué sistema queremos seguir? ¿El sistema del mundo o las normas de Cristo? Ahí está otra vez el planteamiento. Depende para cuál lado quiera uno hacerse, ¿verdad? Y dice alguien cuál es el problema. Si uno decide, bueno, sí hay problema. Si uno decide, ¿verdad?, regirse por las normas del mundo, pues simple y sencillamente no va a funcionar. No va a funcionar. Porque dice Pablo todavía, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos, es decir, no les hace falta nada, no tienen que recurrir a las filosofías. No, el evangelio llena, el evangelio satisface. Sí, es suficiente el evangelio. Sí, dice, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Notemos aquí, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Desechar los odres viejos. Sí, como hombres nuevos, nos convienen las antiguas, no nos convienen las antiguas formas religiosas. Ya no solo se trate del judaísmo, y es probable que no sepamos en qué consiste eso, puesto que no somos o no nacimos dentro del judaísmo, pero sí puede aquí extenderse el asunto hacia cualquier otro tipo de sistema religioso en el cual nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿verdad?, hayan tratado de seguir y de obedecer esos sistemas religiosos,
y que ahora cuando el Evangelio llega finalmente, gracias a Dios, a nuestra vida, ¿sí? Pues ya nos encontramos con un nuevo planteamiento a la luz de la palabra del Señor, ¿sí? Diciéndonos, deja ese antiguo sistema religioso que es vano, no te lleva en esencia a ningún lugar seguro. ¿Sí? ¿Qué te ofrece? Te ofrece vida eterna, te ofrece salvación, te ofrece la paz duradera. Deja ese sistema religioso y adopta o toma el nuevo, el que Jesús ha traído, ¿verdad?, a este mundo. Y para algunos no es fácil. Sí, para algunas personas, no solo se trata de personas mayores de edad, ¿sí? Aún personas adultas o jóvenes, no les es fácil abandonar las costumbres y las tradiciones de su vieja religión, pero es necesario. Y de eso trata ahora, es lo que encontramos aquí en la palabra del Señor. Y tomando en cuenta, el Señor Jesús no vino a remendar, no vino a poner remiendos. Aquí la ilustración habla de un remiendo nuevo en vestido viejo, ¿sí? Pero venido a ver, el Señor no vino a poner remiendos. Sí, Él vino a cambiar, a transformar, tratar directamente con la antigua y vieja naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y vino a remover eso y vino a implantar la nueva naturaleza. Él vino a hacerlas nuevas y completas en cada uno de nosotros. No vino a mezclar lo nuevo con lo viejo. Él vino para traer nueva vida a todos los que creemos en Él. Dice segunda carta a los Corintios, un versículo muy conocido, segunda carta de los Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, insisto, para que quede claro, la nueva naturaleza se implanta, el germen de la nueva vida se asienta, se adentra en el corazón, ¿verdad?, de la persona, y ahí comienza a generar de adentro hacia afuera los cambios, la transformación. Esto es paulatino, esto es poco a poco, ciertamente, pero ¿cuál es el ideal final? ¿Sí? El nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva naturaleza, la perfección, la santidad en Dios. En conclusión, ¿qué podemos decir a todo esto? Que como nuevas criaturas pensemos y nos preguntemos, ¿eso que quiero adoptar o introducir a mi vida se lleva con lo espiritual o lo afecta o me pasa perjudicando? Es necesario, ¿sí? Todo me es lícito, dice el apóstol Pablo, pero no todo conviene. No todo conviene. ¿Puedo mezclar eso que me gusta con mis convicciones, con mis nuevas convicciones? Jesús trajo a este mundo un espíritu nuevo. Él trajo el vino nuevo, por así decirlo, para el cual se necesitan odres nuevos. Sí, nuevas criaturas, nueva vida, sí, nueva naturaleza, que estemos dispuestos a dejar el vino añejo. Es tiempo de renovarnos en el Señor. Es tiempo. Si alguno todavía no ha experimentado ese cambio esencial, indispensable, que nos plantea la palabra del Señor dentro del Evangelio de Jesucristo, pues
La invitación está en pie. La invitación está en pie. Si el antiguo sistema religioso que alguien ha seguido no le satisface plenamente, no le ofrece seguridad, sobre todo seguridad eterna, pues es el momento de hacer el cambio, ¿sí? Dar el paso necesario, ¿sí? E indispensable para que el Señor opere, para que el Señor obre por la fe en este corazón. Así que yo espero con la ayuda de Dios que esta palabra haya sido útil, de hecho, y sé que lo es porque es palabra de Dios, y que Dios siga bendiciéndonos, el Señor siga ayudándonos, el Señor siga fortaleciéndonos, y esta palabra cobre arraigo, se profundice cada día más en nuestros corazones. Es mi deseo y es mi oración para cada uno de ustedes. Amén y amén.